Amén. Te Señor alabamos, Jesús. Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, que todos los hermanos que están pensando en conectarse puedan hacerlo. Que el ti las comunicaciones, Señor, libera las comunicaciones para que este invierno, Señor, no impida que tus hijos lleguen a esta mesa a Sí, alimentarse. amén. Bueno, como una vez nos decían también, nosotros tenemos que alimentar a Dios Sí, sí. cada que venimos acá. Y el pueblo de Israel también estaba llamado a alimentar a su Dios. Oh Señor, que nuestros corazones que tú mismo preparas Amén. sean, y esa entrega amorosa sea ese alimento, ese incienso que te alabe, que te satisface, Amén. que es un consuelo a tu corazón, Señor, porque tú como Padre también necesitas el consuelo del amor de tus hijos. Todos venimos buscando consuelo, pero a veces nos olvidamos que nosotros también estamos llamados a llenarte de amor, de consuelo, de mimos espirituales. Mimarte, Señor, porque tú eres digno. Amén. 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 ¿Alguien quiere orar más, hermanitas? Unos 3, 4 minuticos, hermana Karina. Amén. Adelante. Amén. Ay, hermanos. Amén. 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 Y Señor, queremos ser bendecidos, Señor. Bendice a cada hermano esta noche, Señor. Quítanos las vendas, Señor. Quita los velos, Señor. Quita todo lo que estorba entre nosotros y tú, Señor. Queremos entrar cada vez más y más en Dios. Queremos ser más llenos de ti, Señor. Queremos que tú te dispenses en cada uno de nosotros, Señor. Bendice el hablar de mi hermano Josué. Bendice nuestros oídos, Señor. Que tu palabra entre y haga hogar en nuestros corazones. Amén. Levántanos, Señor. Límpianos, Señor. Lávanos, Señor. Tú quieres que seamos santos, Señor. Llévanos a ser a tu estatura, a ser santos igual que tú, Señor. Esa es la meta, Señor, santificarnos y hacernos igual a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos cada uno de nuestros hermanos y de todo tu pueblo, Señor escogido. Amén. Amén. Adelante, hermano Josué. Amén. Eh, ¿Para orar o vamos al himno? ¿Qué es lo que? Vamos al himno, hermanito, y después cuando termine el himno, empiezas tú Muy a bien, hermano. compartir. Amén. Muy bien. Amén. Recording in progress. Amén. Himno 129.
Amén. Salvador, yo te alabo. Tu amor logró triunfar. Me has salvado y llenado para hacerme tu canal. Nada más que tus canales. Somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Un canal de bendiciones al sediento corazón que proclame el mensaje de tu grande salvación. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Amén. Como un vaso en tus manos, necesito tu llenar. No mi fuerza, mas tu gracia tiene que suministrar. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Amén. Himno 129, hermanitos y hermanas, los que tienen el himnario. Testifico de tu gracia, me libró de la maldad, me compraste, yo soy tuyo, ven Señor, lléname ya. Nada más que tus canales, somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Amén. Que tu espíritu hoy llene el rendido corazón para que las aguas vivas fluyan del hombre interior. Nada más que tus canales somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Amén. Amén, amén, Señor. Nada más que tus canales, sí, no somos más que tus canales, no nos debemos creer nada más, Señor, sino disponernos para ser tus canales. Somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros nos podrás usar, Señor. Sí, Señor, te pedimos que fluyas en cada miembro del cuerpo para poderte expresar, Señor. Un canal de bendiciones al sediento corazón, aleluya, que proclame el mensaje de tu grande salvación. Queremos ser esos canales, esos corazones sedientos, Señor, que proclaman tu grande salvación. Amén. Amén. Sí, sí. Adelante, hermanita. Amén. 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 Adelante, hermana Linda. Amén. Amén. Salvador, yo te alabo, tu amor logró triunfar, me has salvado y llenado para hacerme tu canal. Nada más que tus canales, somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Un canal de bendiciones al sediento corazón que proclame el mensaje de tu grande salvación. Nada más que tus canales, somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Como un vaso en tus manos, necesito tu llenar. No mi fuerza, mas tu gracia tiene que suministrar. Nada más que tus canales, somos por tu gracia hoy, mas fluyendo tú en nosotros, nos podrás usar, Señor. Testifico de
nosotros nos podrás usar, Señor. Amén. Aleluya. Gracias al Señor. Somos sus canales. Amén. Damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de estar acá reunidos. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido estar una vez más y disfrutando de Él mismo y de este ministerio maravilloso. En esta ocasión vamos a completar la lección número 21, ser llenos interior y exteriormente del Espíritu Santo. De estas han sido hasta ahora, si no mal recuerdo, 3 lecciones que hemos visto. Y esta última, pues se alargó la semana pasada. Y hoy la vamos a intentar completar. Estas son las lecciones de vida escritas por el hermano Lee. El hermano Edgar tiene ahí el librito para que lo podamos ver en la cámara que está disponible ya en la librería. Entonces son unas lecciones muy, muy hermosas, muy maravillosas. Hemos sido suplidos bastante por estas lecciones, gracias al Señor. Primero quisiera recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Entonces, este asunto de la llenura interior y exterior, eh, para nosotros debe ser una necesidad. La llenura interior es para el vivir diario, para la necesidad que nosotros tenemos cada día al enfrentarnos a las situaciones cotidianas especialmente. Y luego el poder exterior que es para la obra, para ser útiles al Señor. Entonces, esto para nosotros debe ser una necesidad, así como ser hidratados cada mañana. A muchos nos cuesta, no vemos que tenemos necesidad de beber agua. A veces dicen, no, hermanos, que a mí me cuesta mucho tomar agua, pero tomar agua para nosotros es una necesidad. Sin embargo, muchos no lo vemos. En el tema de la alimentación, tenemos nosotros la necesidad de ciertos nutrientes, pero a veces nosotros no lo vemos y decimos que cierta comida no la ingerimos porque no nos gusta. Tenemos que llegar a ver que ciertos alimentos son para nosotros una necesidad. Como para una mamá que está embarazada, debe ella prepararse antes de quedar embarazada aún. Y durante los primeros meses especialmente, tomar esas pastillas prenatales. Eso es una necesidad. Va a ayudar al desarrollo de la criaturita que va dentro. Pero ser llenos para nosotros también debe ser una necesidad. A veces puede que tengamos la idea de que la llenura es solo para hacer obras milagrosas o cosas que, y nosotros nos consideramos a nosotros mismos, no, es que yo soy un hermano promedio. Ni hago mucho, ni hago poco, o no hago nada, yo solo vengo los domingos, o yo solo llego a la oración, pero yo soy calladito, ¿verdad? Yo hago nada más, lleno un espacio para que no se vea tan vacío, ¿verdad? No, todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función. Pero esa función debe ser producto de esta llenura, de este llenar continuo del Espíritu Santo. Así que este ser llenados constantemente para nosotros debe ser una, una necesidad. Muy bien, vimos también que cómo es que eh, aunque la llenura interior inicia con nuestra salvación, no se detiene ahí. Aunque inicia con la salvación, este llenar interior debe continuar sucediendo, porque el llenar exterior es como el rebalsar de este llenar interior. Es decir, si yo estoy lleno interiormente, eventualmente esta llenura va a desbordarse y va a hacer algo que se va a ver físicamente. Y no solo eso, sino que va a ser nuestra capacidad, nuestra eficiencia, si lo quiere decir, o el impacto en lo que nosotros podamos hacer, decir. Es decir, se necesita ese llenar para
la obra del ministerio. Y veíamos dos ejemplos muy impresionantes la semana pasada, que fue eh, el primer ejemplo en el caso de Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Podríamos decir que esa fue su llenura interior. Pero su ministerio empezó a partir de que él fue bautizado. A partir de que él fue bautizado, eh, se tuvo una percepción o una visión del Señor Jesús saliendo de las aguas, cuando se oyó una voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se vio el Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. A partir de ese momento, el Señor Jesús tuvo ese bautismo exterior que lo capacitó para esa obra, para la obra de su ministerio terrenal. El segundo ejemplo, y de hecho hay más, el segundo ejemplo es el ejemplo que vimos en el día de Pentecostés. Había 120 hermanos y hermanas, habían 120 en total, que estaban ministrando al Señor, especialmente en la oración. Y sopló como un viento recio y todos fueron bautizados, pero ya habían sido salvos y estaban siendo suministrados por el Señor. Así que ellos llegaron a un punto donde rebosaron. Sopló un viento recio y se notó o se manifestó en que ellos hablaron en diferentes lenguas. Habían como lenguas de fuego sobre sus cabezas y hablaban con denuedo. Eso es un bautismo exterior. Y por supuesto que ellos causaron un gran impacto en esa ciudad donde estaban, ¿verdad? 3,000 fueron salvos en un solo momento. Eso es por el bautismo exterior del Espíritu Santo. Pero ese bautismo exterior empezó con un bautismo o una llenura interior. Al ser llenados interiormente, constantemente, llega a una cierta medida y la medida se sobrepasa, que se rebalsa, que rebosamos. Ese rebosar es la obra del ministerio. Ese rebosar es la labor que usted y yo podemos hacer y que el Señor sí desea que hagamos. Porque el Señor no desea que hagamos la labor de Él sin Él. Que hablemos las palabras que son de Él, pero no es dicho por Él. No sé si me explico con esto. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Se necesita ese constante suministro del Señor desde nuestro interior, llenando esa vasija que es nuestra alma al punto donde nosotros no podamos quedarnos callados, que solo estamos esperando. Hermanos, ¿quién quiere cooperar? Yo, ya estamos, pero ¿quién tiene esa disposición de estar de una vez listo o lista para cooperar, para dar su tiempo, su fuerza o su dinero? Aquellos que estén llenos tanto interior como exteriormente. A veces estamos pidiendo hermanos o hermanas para servir en tal situación o en tal labor y nadie se anota. Y empezamos a querer motivar a la gente. O aún peor, tratar de hacerlos sentir culpables para que den su tiempo, su fuerza. Mientras que si estamos siendo llenos, hermanos, como decía un hermano por ahí, puros poporopos, no sé cómo se dirá eso allá en Colombia, las palomitas de maíz, o cómo le dice hermano, ¿Maíz pira? maíz pira, Sí. a los, O a los, a palomitas. los Sí, palomitas, ok, palomitas. pero cuando los ponen a freír, ¡pup, pup, pup, pup!, empiezan a saltar. A tutearse. Entonces, a veces, o cuando estamos llamando para profetizar, en algunas reuniones pasa, ¿verdad? De estas, hermano, ¿alguien quiere compartir? ¿Y alguien va a compartir? ¿Y será que alguien va a compartir? ¿Qué pasa que no compartimos? Y no es una cuestión de que nos sintamos ofendidos, por favor, sino que seamos expuestos, que es diferente, que nos demos cuenta qué es lo que nos pasa, por qué la oración no tiene respuesta, por qué la predicación tiene poco fruto, por qué el pastoreo, en vez de que anime a los que pastoreamos, los desanima. Estamos cuidando y amando y los jóvenes son menos, ya vienen menos.
O no sé si le ha pasado a alguien que contactamos a un joven o las hermanas contactan a una señorita y le dice, ¿será que quieres reunirte hoy? No, no, gracias. Así nada más. Así nos dicen, ¿verdad? Y esos jóvenes de ahora son tan directos que uno siente hasta crueldad con uno, porque tal vez la generación anterior éramos un poquito, tal vez más políticos para responder, ¿verdad? Y no puedo, esto y lo otro, pero ahora así les contestan a uno, ¿ah? No. ¿Y por qué? No tengo ganas. Pero ¿cómo los podemos ayudar? Y a nosotros mismos cuando estamos en esa situación de que no tenemos la energía, la fuerza ni para orar. ¿Verdad? Ni para orar, mucho menos leer la Biblia o mucho menos a reunirnos. ¿Qué estamos necesitando? Este rociar constante, este llenar constante que viene desde nuestro interior, desde nuestro espíritu humano donde está el Señor, llenando, perdón, buscando llenar nuestra alma, nuestro corazón, para que el Señor llegue a ser nuestro tesoro y no nuestro tiempo, para que el Señor llegue a ser nuestro tesoro y no nuestras fuerzas, ¿verdad? Para que el Señor llegue a ser nuestro tesoro y no el dinero. ¿Cómo hacemos para cambiar de manera de pensar? Llenándonos, llenándonos. Bueno, en cuanto a otro ejemplo que también fue muy, muy glorioso, aparte es que aunque el llamado inicialmente fue para los judíos, y de hecho en el día de Pentecostés, gentiles, que son los que no son judíos, también fueron llamados, fueron salvos y fueron llenos. Pero hay otro ejemplo en Hechos 11, del 15 y del 16, que también es para el llamado para los gentiles. Y esto sucedió en la casa de Cornelio. Dice así, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre vosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que vino ese bautismo? Cuando Pedro empezó a hablar. O sea, es decir, aquí vemos cómo es que fue hecho ese bautismo. ¿Cómo fue el bautismo sobre los discípulos, el inicial? Cuando el Señor sopló sobre ellos. ¿Y cómo fue el otro bautismo, el día de Pentecostés? Cuando el viento recio sopló. Entonces estamos viendo cómo cómo es que podemos ser bautizados y para qué es que podemos ser bautizados. Mire lo que dice 1 Corintios 12:13, siendo bautizados en el Espíritu Santo al creer, la llenura interior. Y luego dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados y en un solo cuerpo también fuimos bautizados, sean judíos o griegos. Entonces, el bautismo o la palabra bautismo, pues también se aplica a esta llenura constante. No solo el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu sucede cuando somos salvos, pero también cuando somos, cuando somos suministrados por el Espíritu Santo, cuando somos suministrados por el Espíritu Santo desde nuestro interior. Cuando volvemos nuestro corazón al Señor, cuando volvemos nuestra mente al Señor, miren lo que pasa cuando somos bautizados. Él me lo se quita, por ejemplo, ¿verdad? Somos salvos del pecado, del mundo y del yo. Es decir, somos conscientes de tal salvación. Muchos todavía vivimos acusados, ¿verdad? Muchos vivimos en esa condenación cuando en realidad hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora estamos nosotros bajo la cubierta de otra ley, la ley del espíritu de vida. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir bajo tal realidad? Siendo bautizados. La palabra bautizarse significa ser insertados, ser introducidos en. Cuando entramos a las aguas del bautismo, al bautismo en aguas, es un símbolo de ser sumergido, de ser introducido en Dios. Ahora también tiene el mismo significado la palabra bautismo cuando recibimos ese suministro por parte del Señor. ¿Esto cómo es? Cuando estamos en oración, algo de Dios se imparte en nosotros.
algo de Dios se impregna en nosotros y nosotros también somos introducidos en Dios. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo, el ser introducidos en Dios, en este caso mediante la oración. Cuando entramos en la palabra con oración, también somos bautizados porque somos introducidos en el Señor y el Señor también se introduce en nosotros. Pero si ya se introdujo en nuestro espíritu, sí, pero Él se está introduciendo en nuestra alma. Recuerden el cuadro de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes compraron aceite, pero ¿dónde lo tenían? En sus vasijas. En la vasija representa el alma. La lámpara representa el espíritu humano. Así que necesitamos nosotros comprar. El hecho de comprar es el hecho de ser bautizados. Comprar aceite, comprar el oro, que el oro representa la naturaleza divina de Dios. Pero la naturaleza divina de Dios es aplicada a nosotros como por medio del Espíritu Santo. Eso también es el bautismo. Cuando estamos profetizando. Cuando estamos profetizando, tocamos a Dios con nuestro espíritu y Él empieza a hablar. También es otro bautismo porque está fluyendo desde nuestro interior este río de agua viva que nos inspira a hablar. Muchas veces empezamos a profetizar y no sé si les ha pasado así, que empieza a profetizar y luego se sorprende. Porque dice, wow, ¿y esto de dónde salió? ¿Verdad? Empecé con lo que yo recordaba, lo que me gustó, pero luego el Señor siguió hablando. Usted estaba siendo bautizado o bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que ahora es para tanto para los judíos como para los griegos. Y los griegos en este caso representan a todos aquellos que no son judíos. Y nosotros somos todos aquellos que no son judíos, los llamados gentiles. Así que también esta experiencia debe ser para nosotros. Algo interesante con esta experiencia es que, por ejemplo, en el caso de Jesús, Jesús buscó a su primo Juan para que lo bautizara. Hay un buscar, hay un volvernos, hay una pequeña inversión de parte de nosotros para recibir este suministro y este bautismo. Y esto es volvernos al Señor. Debemos volvernos al Señor constantemente. A veces estamos como el pródigo, metidos en nuestras situaciones, en el afán, en la angustia de lo de donde nos llevan las situaciones en las que estamos envueltos, muchas veces por nuestra propia decisión, muchas veces por las situaciones que nos toca vencer. Sin embargo, al Padre siempre podemos volver. Cuando vuelvo al Padre, ¿qué hace el Padre? Me bautiza, me sumerge en Él. Necesitamos tal suministración constante. Mire, vamos a ver algunas citas más. Hechos 1:5. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu dentro de no muchos días. Palabras dichas por el Señor y que se cumplieron en el día de Pentecostés. Dice Hechos 2 del 1 al 4, al cumplirse pues el día de Pentecostés, luego más adelante dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y luego, Pedro, lo que leímos hace un momento, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces me acordé por lo dicho el Señor cuando dijo, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así que también cuando escuchamos a los hermanos compartir, estamos siendo bautizados en el Espíritu Santo, porque hay un fluir que está brotando entre los santos y nosotros estamos recibiendo esa suministración. Muy bien. Algo que hemos estado mencionando en esta lección es que ciertamente el bautismo inicial del Espíritu Santo fue hecho de una vez y para siempre. En este caso, por ejemplo, en la iglesia, en el día de Pentecostés, también en la casa de Cornelio, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es muy abundante y continua sobre los creyentes en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que no es un bautismo como el bautismo en las aguas, que lo hicimos como un testimonio una vez y de hecho algunos hermanos y hermanas han vuelto a dar testimonio sobre el bautismo en el agua. Pero el bautismo en el Espíritu debe ser un bautismo constante, que puede ser en cualquier momento y en todo lugar. Ahora, aunque hemos mencionado de alguna forma para qué es que necesitamos ser llenos, que es para, por un lado, el diario vivir,
y por otro lado para nuestra función en el cuerpo. Estas dos cosas son la función o para qué es el asunto de la llenura exteriormente. Recuerden que no son como dos bautismos separados. El bautismo interior se dio inicialmente en la salvación, pero se da constantemente en la experiencia diaria y continua de los santos, de los creyentes, de la iglesia. ¿Para qué es primordialmente la función de ser llenos exteriormente? Ser llenos exteriormente es el producto de ser lleno interiormente. Número uno, para la obra espiritual, para que la obra espiritual sea poderosa, tenga el impacto, ¿verdad? A veces no entendemos por qué. Algunas veces sí hemos sentido el impacto en lo que estamos haciendo y luego de repente que no, ¿verdad? Especialmente por la reacción o por el fruto en nosotros mismos y también en los que cuidamos. Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Amén. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Se necesita ese poder. ¿Cuándo lo recibiremos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vimos anteriormente y me impresionó justamente hoy en medio de esta lección que estos en la casa de Cornelio fueron bautizados en el Espíritu Santo escuchando hablar a Pedro. Aleluya. Entonces, volvamos a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego que viene, y seréis testigos. Y seréis testigos hasta lo último de la tierra. Luego dice adelantito en Hechos 2 del 1 al 4, de nuevo el mismo ejemplo. Al cumplirse pues el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y después, ¿qué hicieron ellos? Hablar con de nuevo. En Hechos 1:8, después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, recibieron poder y fueron testigos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos escuchado alguna vez esos testimonios tanto de jóvenes como de adultos, ¿verdad? Cuando de repente le hacen la invitación a una fiesta y luego dice, no puedo. ¿Por qué? Es que yo soy cristiano o cristiana. ¿Y cuál es la respuesta? De veras, no habíamos podido testificar hasta ese momento. ¿Por qué razón? Porque no hemos recibido el poder, porque no ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero haga bien esta diferencia. Aquí dice sobre. El sobre que es un bautismo o una venida del Espíritu externa, no se refiere a la salvación inicial, porque ya recibimos el primer bautismo en el Espíritu cuando fuimos salvos. Pero se necesita el poder para ser testigos, para hablar con denuedo. Se necesita ese poder, porque nosotros en la práctica de veras nos sentimos debilitados, eso lo entendemos. No, me siento debilitado, ¿verdad? No tengo ganas de orar, no tengo ganas de reunirme. ¿Qué le está faltando? El poder. ¿Y de dónde viene el poder? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu. ¿Cuándo recibiremos el poder? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, al venir sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿eso qué quiere decir? Que el Señor empezó a fluir desde su interior. Y fluyó, y fluyó, y fluyó hasta que se vio exteriormente. Luego solo está esperando que diga, vamos a ir a repartir tratados. ¿Quién va? Yo voy, yo voy, yo voy. Va a ser hasta el jueves. Vamos mañana, por favor. ¿Ah? Tiene poder, tiene el denuedo. Estas gentes, estos 120 salieron a predicar a las calles, pero yo podría decirle que no se pusieron los 120 en un mismo lugar, porque entonces hubiera sido difícil hablar con las personas en diferentes idiomas. Probablemente unos se movieron unas calles para allá, otros otras calles para allá, y luego empezaron a llamar la atención porque siendo personas simples y de una cultura que eran los judíos, estaban hablando en idiomas diferentes acerca de Cristo y de Cristo crucificado. ¿Qué tenían ellos? Poder. ¿Ah? Muy bien, vamos a avanzar un poco más.
Número 2, voy a repetir nada más el número 1. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de ser llenos exteriormente, que es el producto del llenar interiormente? Para la obra espiritual o para que la obra espiritual sea poderosa. Para la obra espiritual de modo que sea poderoso o poderoso. Luego, número 2, para confirmar que el Señor Jesús ascendió y fue designado Señor y Cristo. Miren las citas la cita que está aquí. También en Hechos 2 del 33 al 36, solo unas partecitas de esos 3 versículos. Dice, así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros sois. Sepa pues ciertísimamente que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el hecho de que seamos llenos exteriormente del Espíritu Santo y nos confirma a cada uno de nosotros la ascensión y exaltación del Señor y su designación como Señor y Cristo. Entonces, al ser llenos exteriormente, nosotros, bueno, el Señor primero es capaz de impartirnos poder que nos trae a nosotros a vivir, aquí dice, la escena celestial. Y esto es para que nosotros podamos ver realmente a dónde pertenecemos. Y no pertenecemos a este mundo, de veras que no. Pero a nosotros nos cuesta creer cosas como estas que acabo de mencionar. Estos hermanos Neely concuerdan tanto en su hablar. Y hay algo tan interesante cuando se dice que el problema mayor del cristiano no es ni Satanás, ni el pecado, ni el mundo, ni el yo, que son las cosas con las que nosotros muchas veces lidiamos cuando ya están vencidas. Pero el mayor problema del cristiano es la incredulidad, hermano, como dice usted, si ya creímos. Claro, creer desde el punto de vista de recibir. Ciertamente hemos recibido al Señor, pero ahora nos toca a nosotros darle sustantividad a lo que el Señor ha hecho espiritualmente. Por ejemplo, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dio su vida, murió, derramó su sangre, Él derrotó a Satanás en la cruz, subyugó completamente al viejo hombre. Y la muerte de Cristo ahora es nuestra muerte. Pero esto es tan difícil de aceptar para muchos, difícil de creer. No hemos aceptado que debemos ser hallados en Él y no tener nuestra propia justicia, como dice Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino debemos aprender a vivir por la fe en Cristo, por creer en Él. Pero si ya lo recibí, sí, ya lo recibió, pero ahora nos falta nutrir, que nuestra fe crezca, para que acaso podamos perdonar a la gente, porque ni eso podemos hacer. Sin embargo, cosas como la que vimos en este punto, que el Señor fue designado, que Jesucristo fue designado Señor y Cristo. ¿Será que nosotros tenemos que hacer o a veces decimos, Señor, es que no te puedo dar el trono de mi corazón, pero si Él ya lo tiene, Él no se lo pidió a usted, Él lo compró a usted. Su corazón ya es del Señor. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto, no lo hemos entendido, no lo hemos aceptado. Entonces, lo que dice aquí el hermano es que la llenura exterior, que es producto de la llenura interior, hace que nosotros recibamos esta confirmación. Oh, sí, Jesús es el Señor. Él está sentado sobre el trono, está a la diestra del Padre, ya es Señor de todo. A Él le fue dado todo. Esteban lo vio al morir y mire que es muy significativo eso. Para que él lo viera tenía que estar en esa agonía.
ya no viviendo Él. Ahí lo pudo ver. Pero mientras nosotros seamos los que estamos viviendo, nos cuesta ver a Cristo sentado a la diestra de Dios como cordero recién inmolado. Y que sea recién inmolado significa que sus heridas están ahí frescas, no han cicatrizado. ¿Por qué razón? Porque su muerte, su agonía y la sangre que derramó todavía tienen valor al día de hoy, después de miles de años, después de ese evento. Así que esa llenura trae esa confirmación. Entonces nosotros decimos, Él es mi Señor. Sí, Él es el Cristo, el enviado, el coronado sobre mí. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta llenura? Ya vimos para qué sirve la llenura, para que la obra que el Señor haga a través de nosotros en nuestro servicio sea poderosamente hecha. Cada silla que movamos, cada barrida que hagamos y que trapiemos el local, hasta eso tenga un impacto. Muchas personas y muchos hermanos han sido impresionados de ver hermanos y hermanas que sirven en las cosas más básicas y luego los ven o las ven en servicios aún más prominentes. Y dice, ¿cómo es esto? Hasta eso podría traer el impacto y la confirmación de esto. Luego, el punto siguiente es, bueno, en otro, en otras palabras, esto significa que nuestra fe es fortalecida. Y entonces, cuando nuestra fe es fortalecida, creemos, creemos lo que prometió el Señor, ¿verdad? Que Él no nos va a desamparar, que Él prometió no dejarnos solos, que Él prometió llevar nuestras enfermedades, llevar nuestro castigo. Aleluya. Se necesita esa llenura. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta llenura exterior? Déjenme ver acá. Hay cuatro asuntos. El primero es el tema o el asunto de hablar en lenguas, de hablar en diferentes idiomas. Pero, permítame, por favor. Hechos 2 al 4, perdón, el 10 del 44 al 46 y Hechos 19:6. Hay tres grupos de personas que hablaron en lenguas. Mire qué interesante, ¿verdad? Que sería ¿cómo se llama? Los discípulos, los 120 en el día de Pentecostés, la gente que estaba en la casa de Cornelio y los discípulos que estaban en Éfeso, en estas citas que acabo de mencionar. Ellos hablaron en lenguas cuando fueron llenos del Espíritu Santo exteriormente. Entonces, el hecho de hablar en lenguas es una manifestación de ser llenos exteriormente del Espíritu Santo. Número dos, el profetizar. Hechos 19:6. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, eh, exteriormente los creyentes en Éfeso no solamente hablaron en lenguas, sino que también profetizaron. Así que, hermanos y hermanas, el profetizar no viene como un producto o reflejo de una motivación. Hermanos, revisen sus notas. A ver, busquen, digan algo. Aunque sea, párense a leer una nota. No, 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 no digo que no lo hagamos de esta manera, sino que veamos de dónde debe provenir esa profecía, de la llenura del Espíritu Santo exteriormente. Así que si hay algo en lo que debemos de elaborar es en ser constantemente llenados, ¿verdad? Que lo que usted hable llene, que lo que usted lee le llene, que lo que usted ore esté llenando, esté sacando aguas de ese pozo de salvación que tiene en su espíritu, que es el Dios triuno procesado, que está ahí adentro queriendo fluir, queriendo surgir por una pequeña grieta en nuestro corazón. Nuestro espíritu está lleno, pero alrededor de nuestro espíritu hay una cáscara que está muy dura. Hay una capa dura que es nuestra alma, nuestra voluntad.
que decide no orar, que decide no leer la escritura, que decide no memorizar, que decide, y hablando de memorizar, no sé cómo, si harán esto allá en Colombia, pero pues yo desde que recuerdo hay pues una parte de la escuela de verdad donde se memorizan versículos, ¿verdad? Y está muy bueno. Pero, ¿qué tal si a los hermanos adultos también nos dieran nuestra hojita para memorizar versículos? Porque como solo es para los jóvenes. Ah, no, hermano, tal vez los servidores o los que estén por allá, no, no, y memorizar versículos hace que esta palabra se quede escrita en la tabla de su corazón, que le quede escrita en la frente. Necesitamos memorizar. No, memorizar es solo para los niños. No, no, no. O peor aún, que diga, no, hermano, es que mía no se me queda. Fíjese que los que somos como de la vieja guardia, no sé si aquí habrán algunos, nos sabemos de memoria Juan 3:16, ¿no es cierto? Hermano Edgar, ¿se acuerda usted de ese versículo de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado en la versión Reina Valera, ¿va? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, qué largo, ¿verdad? Pero lo aprendimos. Pero les comento, muchos de los más recientes, ni idea de ese versículo, y qué largo, ¿verdad? Pero antes memorizábamos, ¿verdad? ¿Por qué no volvemos a memorizar? Eso hace que seamos bautizados y que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tendrá como fruto esto, ¿verdad? En el entrenamiento de la 132, ¿verdad? Una de las pruebas que tuvimos hace muchos años era pasar a hablar el mensaje X, ¿verdad? Y no sabíamos, no nos dieron, mire, usted le va a tocar el punto 2. Yo he contado ese testimonio cualquier cantidad de veces en estos 2 años que hemos estado aquí. Y estaban dos micrófonos, del lado derecho de las hermanas y el lado izquierdo, y era un molote, un bulto, un tumulto de gente, y mire, era una pelea literal. Y que quites, y el que lograba ponerse, pero le tocaba hablar el punto que seguía. O sea que usted no tenía seguro qué punto iba a hablar, sino que si lograba ponerse frente al micrófono, tenía que hablar el punto que era y tenía que hablar durante, no me acuerdo si eran 2 o 3 minutos. Hermanos, para poder profetizar de tal manera que se necesita la llenura. Y en ese entrenamiento estuvimos ahí recluidos en un centro de retiros 3, 4 días. Así era en ese tiempo. Pero eso era producto de esa llenura. Podemos profetizar si estamos llenos. Así que hermano y hermana, cooperemos con el Señor llenándonos. Coopere con el Señor, con su esposa, llenándola, animándola a que lo llene a usted. Llenen a sus hijos si ya son salvos. Número 3, ¿cuál era el primero que se me fue? Ah, bueno, el primero era hablar en lenguas, el segundo profetizar y el tercero tener denuedo y poder. Este asunto del denuedo y poder, bueno, venimos el versículo Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Y luego abajo dice, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo y predicó, y 3,000 de un solo. Una de las cosas que es complicada para muchos, por ejemplo, es ser constantes, ¿no es cierto? Ahorita ya estamos en febrero, pero en enero es a veces pasaca que hermanos y hermanas tenemos aquí el calendario o el programa para la lectura de la Biblia o el Nuevo Testamento con notas y hay esos comienzos interesantes de lectura que por ahí por marzo o por mayo, ya después de que se inscribieron casi todos o muchos o pocos, luego para el primer trimestre ya quedó la mitad. Parece como en las universidades, ¿verdad? Especialmente las nacionales, ¿ah? Que después de Semana Santa, en enero, febrero, marzo, aquí en Guatemala, en la Universidad Nacional, en la San Carlos, miren hermanos, cada primer semestre en las aulas de esta universidad tratan de entrar más de 100 estudiantes por salón. Entonces, en algunos salones grandes, pues caben, otros están amontonados en la puerta queriendo entrar y cuando está saliendo un grupo y quiere entrar el otro grupo, eso es algo impresionante. Pero después de Semana Santa, usted llega a las clases y ya puede entrar y salir tranquilo porque no todos siguieron. No todos siguieron. ¿Qué les falta? El de nuevo, ¿verdad?
Entonces, en nuestra familia, en nuestras casas, el asunto de decir, bueno, vamos a tomar 8 vasos de agua, vamos a levantarnos temprano, vamos a hacer ejercicios, vamos a ir a todas las reuniones, hermano, pero se nos acaban las fuerzas. Luego estamos muy cansados para cocinar, para hacer ejercicio, para ir a la reunión, para tener nuestro alimento matutino. Y por cierto, un paréntesis, hermanos, 1 Juan 1:9, si no estoy mal, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Hermanos, esta noche tomen un tiempo en oración y confiesen sus pecados delante del Señor para estar limpios mañana, para la reunión de la mesa y de la cena del Señor. Desde ya preparen su profecía. Desde esta noche lleven un par de himnos ya seleccionados para cuando ustedes sientan, pidan ese himno. No lleguemos a la reunión a estar, bueno, ojeando o viendo en el teléfono qué himno será bueno, qué himno será. Ah, este está bueno. Pero no lo llevamos preparado. Preparémonos para la reunión. Era un pequeño paréntesis. Pero volviendo a este asunto del denuedo y el poder, hermanos y hermanas. Hablar con denuedo y tener el poder es una manifestación de ser llenos exteriormente del Espíritu Santo. Así que es algo en lo que debemos laborar. El Señor ha hecho todo ya. Ya venció a Satanás, ya anuló al viejo hombre. Hermanos y hermanas, ya venció al enemigo. Ya nosotros sentarnos sobre la victoria que Él ya tuvo. Deje de estar peleando una pelea que no es suya y que no ha sido suya desde que el Señor vino, antes de que usted y yo naciéramos. Y somos engañados a andar peleando y a andar luchando y a andar desanimados. Pero, hermanos y hermanas, si nos llenamos del Señor, viene el denuedo, viene la fe, viene el poder. Número 4, tener autoridad. En Hechos 13, del 9 al 11, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él niebla y oscuridad. Entonces, esta palabra nos muestra que en este momento Pablo estaba lleno exteriormente del Espíritu Santo y él tuvo la autoridad de juzgar a esa persona maligna que estaba siendo utilizada por el diablo. Esta clase de autoridad también es una manifestación de- del ser, del ser llenos exteriormente del Espíritu Santo. Muchos de los problemas en los hogares son por dardos del enemigo. Hay un salmo que dice, levántate, Señor. Si alguien me lo puede compartir para que no quede solo como que la Biblia dice. Em, Levántate, Señor, y tus enemigos sean esparcidos delante de ti. Muchos de los problemas en las familias son por cosas que sí, claramente ofenden al otro, uno al otro, ¿verdad? Actitudes, palabras, acciones, etcétera. Pero si estamos llenos del Señor, podemos advertir cuando lo que es nacido de la carne viene, ¿verdad? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta cuando viene algo nacido de la carne. Y en vez de completar esa frase, ¿verdad? Que lo que viene para acá es lo nacido de la carne, pero lo que yo le doy es carne también. No, debo reaccionar con la otra parte. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que yo voy a contestar lo que es nacido del Espíritu. ¿Y qué va a tener como efecto en la otra parte? Espíritu es. Pero esa autoridad, ¿de dónde viene? Esa autoridad, ¿de dónde viene?
Miren, la iglesia, la mayoría de posiciones negativas, por supuesto, son producidas por dos cosas, principalmente, por ofensas. Pero a veces nos centramos en la expresión tal que oímos del ministerio, ofensas no perdonadas. Y nos centramos en el asunto de que el ofendido tiene que perdonar. Y eso está bien. Pero ¿qué tal si también el ofensor deja de estar ofendiendo? ¿Verdad? También es importante ese asunto, ¿verdad? Porque ahí hay un ciclo, ¿ah? El que ofende y el que tiene que perdonar. El que ofende y el que tiene que perdonar. Que perdona está bien, se ejercita en perdonar, gana el Señor, pero que el que está ofendiendo también deje de ofender. Y la otra cosa, que esto, que aunque fueran dos lados, era una sola cosa. Y la segunda cosa son ambiciones no cumplidas. Satanás está metido dentro de nosotros como el pecado. Así que entre el trigo crece la cizaña. Entonces, una de las cosas más lamentables son las ambiciones. Tener ambición en la iglesia, querer creer que existen posiciones que dan poder o que permiten enseñorearse o lo que sea. Entonces, eso es lamentable y el Señor puede echar fuera todas esas influencias malignas que vienen de Satanás, ¿verdad? La jerarquía. No, 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 ¿verdad? La distinción entre los que tienen plata y los que no tienen plata, los que tienen educación y los que pues tienen una educación menos formal. Que no existe diferencia entre judío y griego. Y quien borró y votó todas esas divisiones es el Señor mismo. También esas las votó en la cruz. Pero muchos de nosotros todavía vivimos con esas barreras y hasta las defendemos. Necesitamos tener esa autoridad para orar de esta manera. Señor, levántate, esparce tus enemigos, aparta a Satanás. Las situaciones pecaminosas son lamentables, especialmente el tema de la moralidad. Con cada año que pasa, se van normalizando muchas cosas totalmente pecaminosas y opuestas al Señor. Cada vez son más normales, cada vez son más aceptadas. Padre Santo, se necesita la, la autoridad, tener de nuevo y tener poder. La última que menciona acá, y perdonen, ya voy a ir terminando, es tener autoridad. Hechos 13 del 9 al 11. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ah, no, ya eso fue lo que dijimos, perdonen. Este fue el que acabamos de leer. Esta fue la cuarta sobre tener autoridad. Ahora, al final de esta lección, ya como último paso, dice la manera de ser llenos. Mire, aquí viene un asunto muy, muy, muy práctico que acabo de mencionar en el paréntesis anteriormente. Por eso fue que lo mencioné. Pensé que era de otra lección. Hechos 2:38 dice, arrepentíos para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentir está relacionado con confesar los pecados, en este caso. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, también estamos siendo bautizados en el Espíritu Santo. Es lo mismo. Así que de esta manera somos llenos, por un lado. Por otro lado, eh, el asunto también mencionado hace un momento, que es creer, no como creímos en el Señor inicialmente. No se refiere a ese creer, sino se refiere al hecho de creer, creer propiamente, con el hecho de creer lo que está escrito en la Biblia. Entonces, creer que en el momento que recibimos al Señor, ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Algunos que pueda que tengamos trasfondo de la cristiandad, decimos, no, 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 yo creí y recibí al Señor en mi corazón, pero ese es el bautismo. Ese es el bautismo interior. Ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo interiormente. Mire cómo fue Jesús concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de esa mujer gestó a un ser humano. Cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo entra en nosotros. Jesús físicamente está sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo,
¿Cómo es posible que el Señor Jesús esté en nuestro interior? Es posible porque entra por medio del Espíritu Santo. Así que usted, ¿qué recibió de Dios? Al tercero de la Trinidad, al Espíritu Santo. Eso fue el bautismo interior, el bautismo inicial. Y es algo que también debemos creer, que Él entró en nosotros como el Espíritu. Número 3, obedecer. Hechos 5:32. Y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto está relacionado especialmente con el sentir interior. Hermanos y hermanas, cada una de las decisiones que nosotros tomamos diariamente en nuestras vidas deben pasar por el Señor. Cada una, cada una. Ninguna decisión es de nosotros. Esta decisión sí es del Señor. Esta decisión es mía. Esta sí la tomo en cuenta el Señor. No podemos vivir de tal manera. No debemos vivir de tal manera. Cristo quiere vivir toda su vida en toda la vida nuestra, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Otra forma en ser llenos es orar unánimes. Mire este versículo que está relacionado con el día de Pentecostés, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Pero esto de ser unánimes no quiere decir que usted esté de acuerdo o no con lo que se va a orar. No, hermanos, debemos doblegar nuestra voluntad al Señor. Si un hermano trae una carga, una hermana trae una carga, yo voy a estar de acuerdo en orar por esa carga y yo voy a pedir por esa carga. La oración tiene mucho, mucho poder y nosotros la hemos subestimado. El Señor puede y quiere hacer muchas cosas en cada uno de nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras localidades, y lo haría si tan solo nosotros oráramos unánimes. Cuando empezamos a orar de acuerdo, el Señor empieza a dar su sentir. Y cuando nosotros reaccionamos positivamente a su sentir, orando por ello, Él hace las cosas. Creo que ese es el último punto. Me voy a detener acá, perdonen que tomé unos minutos más. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermano. Gracias, hermano Josué. Vamos a parar acá. Amén. Amén, hermanitos. Pasamos como nos decía nuestro hermano, tenemos que compartir, profetizar, es muy importante, ser unánimes y podemos traer nuestra propia porción para que podamos cada uno compartir lo que el Señor nos haya regalado. Y amén, podemos tener 2, máximo 3 minutos. Adelante, Lynn Smith. Amén. Amén, hermanitos, aleluya por el Espíritu Santo. Pero Amén. recibiréis poder cuando vaya a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya, porque nosotros ya tenemos ese Espíritu tan glorioso, tan maravilloso. Y eso implica que recibimos poder, poder para andar en el Espíritu. Y también nos da autoridad. Aleluya por ese poder por ese Espíritu tan maravilloso que nos bautiza a cada momento cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando nosotros hablamos del Señor y cuando estamos en las reuniones. Gracias, Señor, por ese compartir tan maravilloso de nuestro hermano Josué. Hoy hemos estado muy admirados de todo lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando nos abrimos a Él, recibimos poder, recibimos autoridad, estamos siendo llenos del Espíritu Santo a cada momento. Entonces, es un asunto de que le demos al Señor el paso para que Él siempre esté tomando todas las decisiones en nosotros.
Ese es el poder, ese es el actuar y el obrar del Espíritu Santo para que vivamos siempre en el Espíritu y para que todos podamos compartir con otras personas. En ese momento que estamos compartiendo, también estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tema tan maravilloso, por ese Espíritu tan glorioso que nos llena de poder y nos da autoridad para vivir siempre en el Señor. Amén. Amén. Adelante, hermana Luzma, y se prepara la hermana Karina Araque. Amén, amén, hermanitos. Gracia y paz en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me llamó mucho la atención que el bautismo de fe lo hacemos una vez, pero el bautismo del Espíritu Santo lo debemos pedir todos los días. Esa llenura del Espíritu Santo debe ser diaria, pedirle al Espíritu Santo de que sea Él llenándonos para nosotros poder expresar y dar a otros esa llenura. También me llamó mucho la atención el poder de la oración. No menospreciar el poder de la oración. Ese ministerio de la oración es un ministerio muy precioso. Estar orando por los intereses del Señor. El hermanito decía, cuando nosotros oramos, cuando nos ponemos de acuerdo por los intereses del Señor, Él opera, Él actúa. Es un privilegio muy hermoso poder orar, poder tener nuestro corazón dispuesto para orar por los hermanos. Decía el hermanito, si un hermanito llega con una carga, tomar esa carga y hacernos uno con ese hermano. Amén, hermanitos. Gracia y paz en el amor del Señor. Amén. Adelante, hermana Karina. Hermana Karina. Adelante, hermana Ana Arango. Amén, hermanos. Por lo que nos está hablando el Señor hoy. En Hechos 1:8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos recibir este poder, pero tenemos que venir
al Señor a pedirle que nos revista del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos para todo en la vida práctica de la iglesia. Si no, no podemos funcionar ni hacer nada. Es como no echar gasolina al carro. Necesitamos tener este suministro para podernos mover, para que cada vez que profetizamos, que estamos hablando por el Señor, esta palabra toque las fibras de otros. Me impacta mucho, por ejemplo, el hermano Josué que está ministrando esto, cuánto tiene que llenar él del Espíritu para poder impartir a nosotros esa vida. Y así tenemos que seguir nosotros ejemplo también, es ser llenos de este Espíritu para tocar a otros. Que el Señor primero nos toque, nos llena a nosotros para poder ministrar a otros. Esto nos ayuda a estar llenos, nos ayuda a profetizar, a quitar la incredulidad. Necesitamos estar llenos para que esta incredulidad se vaya de nosotros y recibamos ese suministro de fe. Tenemos de nuevo y poder y tener autoridad. O sea que para todo necesitamos estar llenos, hermanos. Si nosotros no estamos llenos, sigue esta vida almática andando, entonces no podemos llevar la vida de iglesia porque nos estamos moviéndose en el alma, que es la parte que más necesitamos estar llenos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que todos los días vengamos y nos arrepintamos, nos memoricemos los versículos, estemos metidos en la palabra del Señor para que cada vez el Señor se introduzca más a nosotros y Él sea el que hable, el que viva por nosotros y ya no seamos nosotros en nuestra vida almática moviéndonos en ninguna parte ni en la iglesia. Amén, hermana. Amén. ¿Alguien más, hermanitos? Amén, hermana Amén, Gladys. hermanos. Sí, Me gustó que el sígueme. hermano mencionó 8 puntos. El llenar del Espíritu Santo es hablar en lenguas, profetizar, tener de nuevo y poder y tener autoridad. En tener autoridad, él mencionó a Hechos 13, 9, 11, que dijo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor estará contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él niebla y oscuridad. Me llamó la atención que él dijo que Pablo había sido lleno exteriormente por el Espíritu Santo con autoridad de juzgar a la persona maligna que estaba siendo utilizada por el Satanás. También mencionó otros 4 aspectos del llenar exteriormente, que fueron el arrepentimiento. Él dijo que confesando los pecados, arrepentidos para perdón de vuestros pecados y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo, creyendo en el momento en que una persona de creer, o sea, es bautizada en ese momento también con el Espíritu Santo, obedeciendo también al Espíritu Santo, el cual nos ha dado Dios para que lo obedezcamos, y orando unánimes. Todos estos estaban perseverando unánimes en oración. Le damos gracias al Señor, hermano, por estos 8 aspectos, porque es para la edificación del cuerpo de Cristo y para hacer el testimonio de Dios cuando le hablemos a otros, para que ellos también sean tocados exteriormente por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén, hermana Gladys. Adelante, hermana Rosa Corredor. Amén. Rosa Corredor y se prepara Clarita. Y yo también. Y Gloria después. Amén. 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 Gracias al Señor por la palabra que nos da esta noche. El Señor nos está llevando a confesar nuestros pecados y a, ir a la palabra todos los días y confesar nuestros pecados y orar. La oración es primordial. Nosotros sin oración no podemos nosotros lograr nada. A través de la oración es que somos fortalecidos. Entonces ahí nosotros recibimos bautismo y podemos hablar la palabra con el nuevo y somos fortalecidos en nuestro ser interior
del Espíritu, estamos llenos del Espíritu, podemos nosotros expresar exteriormente al tener la llenura dentro de nosotros, ¿no? Como las vírgenes que son llenas, tienen un buen depósito y pueden expresar al Señor. El Señor nos está mostrando la forma de que nosotros podamos lograr esta llenura, que no es por nosotros mismos, sino es buscando al Señor en oración y recibir el bautismo todos los días, porque el Señor nos habla cada día que nosotros lo buscamos a Él nos habla, Él siempre es fresco y nuevo. Entonces ahí nosotros necesitamos recibirlo a Él, Señor Jesús, y podemos nosotros expresar, es hablar la palabra del Señor, es hablar la palabra, declarar la palabra, porque es la palabra del Señor la que tiene el poder, es el poder de la fuerza. Dice que el poder de la fuerza del Espíritu Santo en Efesios 1, 19 a 21 nos habla de la iglesia, el poder que se recibe, el poder y de la fuerza de nuestro ser interior. Gracias al Señor que sigamos perseverando en la oración y para poder ser llenos y ser llenos de la palabra del Señor, para poder expresar lo que el Señor quiera que hablemos nosotros, es el Señor hablando de nosotros. Damos gracias al Señor por la palabra de esta noche, que nos lleve, ¿verdad? Nos animemos a tener comunión con el Señor individual y corporativamente, con los hermanos en reuniones. De verdad que no debemos de menguar, no asistir a reuniones. Debemos de, oh Señor Jesús, que nos lleve a avanzar y poder cooperar con el Señor, hermano. Damos gracias al Señor. Amén, hermanitos. Adelante, Gloria, y después Clarita. Amén, amén. Bueno, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias que tu espíritu, oh Señor Jesús, nos llena con poder, Señor. Gracias porque ese espíritu nos vivifica. Y Señor, tu plan es perfecto. Tú desde que nos creaste con un espíritu para ser llenos con tu espíritu, para que tú pudieras llenarnos, Señor, que la pudieras ganarnos, transformarnos y pudiéramos ser tus instrumentos en esta tierra, Señor. Para eso fuimos llenos también del Espíritu, para expresarte a ti, porque tú necesitas que toda tu obra se haga a través de nosotros hoy. Tú lograste todo en la cruz, tú lograste todo tu propósito cuando tú venciste al enemigo y lo derrotaste y derrotaste el pecado, derrotaste el mundo, derrotaste todo, pero ahora somos nosotros los que tenemos que realmente representarte aquí en esta tierra, expresarte y representarte. Y por eso tú nos has dejado muy claro a través de la palabra, nos has mostrado a través de la palabra que nos diste a través de Pablo, de Pedro, de todos, Señor, la importancia de ser bautizados por el Espíritu Santo y la importancia de ser bautizados cada día. Yo eso, la verdad, no lo tenía muy claro. Qué lindo que cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nos reunimos con los hermanos, somos más introducidos en Cristo, somos más llenos de tu Espíritu. Y es la manera como realmente debemos vivir y funcionar en esta tierra, llenos de ti. En nosotros no podemos, pero por eso tú, Señor, nos has dado tu espíritu y te quieres infundir cada día más en nosotros a través de tu espíritu, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hemos podido ver y disfrutar la belleza de que tú todo nos lo dejaste listo y perfecto, de que hoy el Espíritu del Señor anhela cada día crecer y avanzar más en nosotros, en la medida que si nosotros estamos llenos de su Espíritu, ¿a quién vamos a expresar? A Cristo. Lo podremos expresar y podemos realmente vivir. Me gusta mucho cuando dice que Él está sentado en el trono y le fue dado todo poder y está sobre todas las cosas. Él ya lo hizo todo, pero ahora somos nosotros los que tenemos que realmente lograr que tu economía, que tu propósito se cumpla en esta tierra, Señor, y que estemos cada día más convencidos de que todo lo hagamos de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu plan divino, Señor.
Y gracias porque tú nos has dado el poder. Sí, el enemigo trabaja 24 horas, pero el poder tú no lo diste. Y estamos sentados en los lugares celestiales, Señor, con ese poder para subyugar a tu enemigo. Gracias, Señor, por la autoridad, el poder que nos has dado. Gracias por tu espíritu, Señor. Llénanos cada día más de ti. Amén. Adelante, hermana Clarita. Amén. Alabamos al Señor por estas promesas que ahora son hechos para nosotros. Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Hermanos, esta palabra que nos ha dado el hermano, lo que es el Espíritu, es maravilloso, porque realmente el Señor va a venir por aquellos que estén llenos del Espíritu. Y bueno, alabamos al Señor porque este Espíritu que nos ha dado, pues Él es el que nos puede llenar de ese gozo, de esa paz. Oh Señor Jesús, de una manera abundante, hermanos, el Espíritu Santo, oh Señor Jesús. Y me toca mucho el punto, hermanos, que dice que somos templos del Espíritu. Y decía el hermano que no es cualquier cosa que el Espíritu Santo haya engendrado al Señor. Pues también nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu, aleluya. Entonces, vemos, hermanos, que Él desea que nosotros pues seamos conformados a nuestro amado Señor Jesucristo para poder nosotros disfrutar de estas riquezas. Él es, el Espíritu en nosotros es la fortaleza. Él es el poder interior dentro de nosotros, hermanos. Él es el que habita y mora en nosotros. Y bueno, Él ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Él ha sido derramado en nuestros corazones, ha sido derramado su amor. Y por medio de Él podemos ser arraigados, hermanos, y cimentados en amor. ¿En dónde? Pues en el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso. Y que este Espíritu tiene una expresión maravillosa. Me gusta mucho cuando un hermano me decía que nuestro profetizar no tiene que ser llano. O sea, nuestro profetizar tiene que ir acompañado de nuestras emociones llevadas en resurrección. O sea, yo no puedo decir que el Señor es gozo y lo digo así, ¿no? O sea, realmente nosotros hemos experimentado que el Señor es nuestro gozo. Aleluya, que el Señor viene a ser nuestra paz, nuestra paciencia, nuestra fe. Él viene a ser esta persona que nos atempera, hermanos. Oh Señor Jesús, entonces alabamos al Señor por el Espíritu que ahora mora en nosotros, hermanos, porque ahora necesitamos andar en este Espíritu, vivir en este Espíritu, venir al Señor en el Espíritu. Oh Señor Jesús. Y ahora vemos que somos templo del Espíritu. Wow, hermanos, qué bendición ser templos del Espíritu. Y qué confrontación, porque en algún momento yo tenía que ir a hacer unas cosas y alabo al Señor por el cuerpo que un hermano me dijo: hermana, decide si vas a llevar al Señor a ese lugar. Wow, wow, hermanos, qué precioso, porque somos templo del Espíritu. Entonces, ¿dónde llevamos al Señor? ¿Qué llevamos al Señor a ver? ¿Dónde lo sentamos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo andamos? O sea, debe haber en nosotros una revelación, que ha entrado en nosotros una persona, el Espíritu mismo, oh Señor Jesús. Entonces, este punto, hermanos, que el Espíritu ahorita nos enseña, hermanos, nos guía, oh Señor Jesús. Oh Señor, ¿a dónde, hermanos? A Cristo. A Cristo. Y me gustó esto, por último, que decía el hermano del arrepentimiento. Bueno, realmente yo he visto, hermanos, que aún si viene arrepentimiento a nuestra vida, es misericordia de Dios. Porque cuántas veces podemos orar y así fríos, ¿no? Sin un toque del Señor. Y wow, eso sí que, pues sí que da miedo, hermanos, orar nada más así, nada más cosas como un rezo, ¿no? Necesitamos tocar al Señor y que el Señor nos toque de tal manera que venga un arrepentimiento genuino y verdadero, que venga un clamor al Señor, porque hay pecados en nosotros bien profundos, bien arraigados, y que el enemigo muchas veces de ahí se agarra y no podemos avanzar. Y por otra parte hay tentaciones, ¿no, hermano? Me gustaba en la semana ver ese punto, que cuánto dependemos nosotros de Dios, cuánto dependemos del Espíritu, para decirle a nuestro amado Dios que no podemos confrontar o afrontar la tentación. No podemos confrontar al maligno. ¿Por qué? Porque solamente es por medio del Espíritu. Por medio de este Señor Espíritu, es el único que ha vencido al enemigo, y podemos clamar: Padre, ante esta tentación soy débil.
Ayúdame. Amén, hermano. Adelante, hermano Simón. Amén. Alabado sea el Señor. Pero recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor, porque el llamamiento es a ser testigos, a ser los que testifican del Señor y lo representan en todo lugar y en todo tiempo. También dice la palabra en la segunda epístola a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Un espíritu de poder con una autoridad incluida para que nosotros podamos testificar valerosamente del Señor. También fui muy tocado por la manera como es el Espíritu Santo el que nos puede guiar a toda realidad. Estamos en un mundo lleno de engaños. Dentro de nosotros también hay muchísimos engaños. Este es un sistema de error, como habló el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Que el Señor nos guarde sumergiéndonos diariamente en este espíritu para que podamos ser aquellos que representan al Señor, ejercen autoridad sobre su enemigo y la economía de Dios pueda llegar a su plena consumación. Alabado sea el Señor, porque este espíritu nos da poder, pero también nos da autoridad. Jesucristo es el Señor. Amén, hermano Simón. Sí, le damos gracias al Señor por Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios quería derramar su espíritu para que su economía neotestamentaria fuera llevada a cabo, pues había prometido hacerlo. Sin embargo, Él aún necesitaba que sus escogidos oraran por esto. El Dios que está en los cielos necesita hombres en la tierra que cooperen con Él en la realización de su plan. La oración de los 120 discípulos que duró 10 días satisfizo esta necesidad de Dios. Oh Señor Jesús, ahí nos habla muy claro que necesitamos cooperar, ser unánimes, pero también necesitamos, esta es una carrera larga, desde toda la vida. Entonces necesitamos perseverar, tanto en la oración, también como decía el hermano Josué, en los servicios de la iglesia, perseverar estos sábados en las reuniones. Ojalá que todas las reuniones que tenemos en la semana pudiésemos invitar a muchos hermanos para que no se pierdan de estas riquezas tan maravillosas que el Señor nos da todos los días por Zoom y presencial. Amén, hermanos, nos vemos el próximo sábado con otra lección para creyentes nuevos sobre lecciones de vida. Entonces, también mañana para invitarlos, los que no puedan reunirse en la mesa del Señor presencialmente, la tenemos por Zoom también a las 10 de la mañana, a las 7 de la noche, la quinta semana, la introducción de la quinta semana de la Palabra Santa para el hábito matutino. Y bueno, y todas las reuniones que tenemos por Zoom y presenciales en las iglesias. Amén, hermano, bendiciones. Pueden abrir su micrófono y despedirnos. Gracias, hermano Josué, bendiciones. Amén, Gracias hermanos. a la hermana Linda, a su